Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza. ¿Qué tal, queridos hermanos? Sean todos bienvenidos a estas reflexiones de la palabra de Dios. Pues hoy vamos a reflexionar el texto del día domingo, ya en la tercera semana del tiempo de Pascua. Pues sean todos bienvenidos, vamos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto que vamos a meditar con todos ustedes el día de hoy es el Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 24, versículos 35 al 48. Ese es el texto que vamos a meditar para este domingo de la tercera semana. Escuchemos pues el Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido en aquello es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, estamos pues en la Pascua de Resurrección. Y los textos pues, nos siguen encaminando a mostrarnos cómo Jesús verdaderamente había resucitado. La semana pasada, el domingo pasado, escuchábamos cómo Jesús se presenta en medio de los apóstoles y está por ahí Tomás, que no cree. Y hoy, otra vez el Evangelio nos vuelve a decir que Jesús se le aparece a los discípulos. Nos muestra el Evangelio de hoy que van regresando los discípulos de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles. Acuérdense que Jesús se encuentra con los discípulos de Emaús, se queda con ellos y ellos se sienten alegres y regresan una vez más para anunciar que Cristo ha resucitado. Y cuando iban de camino, pues ya sabemos que reconocieron a Jesús al partir el pan. Dice la palabra que estaban ellos hablando, es decir, los discípulos de Emaús estaban contando a los otros discípulos que habían visto al maestro al fraccionar el pan, y es ahí cuando en medio de ellos Jesús se les aparece y les dice: «La paz esté con ustedes». Queridos hermanos, al decirle esto Jesús, «La paz esté con ustedes», nosotros podemos meditar el día de hoy que cuando Jesús llega a nuestra vida, Jesús lo que nos trae es la paz. Cuando tú y yo nos encontramos con Cristo, nuestro corazón se llena de alegría, se llena de paz, se llena de júbilo, porque nos encontramos con el Maestro, porque nos encontramos con aquel que nos ama, con aquel que nos ha llamado. Por eso dice la palabra que ellos estaban desconcertados. Imagínense, están ellos reunidos, de repente se les aparece Jesús y les dice: «La paz esté con ustedes». Nos cuenta el texto que están desconcertados, que están llenos de temor, y por un momento creyeron que era un fantasma. Ya se les había aparecido a los discípulos de Emaús, a muchos discípulos ya se les había aparecido Jesús, y cuando se les aparece en medio de ellos, están las puertas cerradas y de repente ven a Jesús, piensan que es un fantasma o es una ilusión que ellos tienen en la mente. Entonces
no logran reconocerlo. Y queridos hermanos, aquí hay que meditar también nosotros, porque hay mucha gente que cuando está en los problemas fuertes, cuando está en las dificultades, ayer escuchábamos en esos días acerca de la tormenta, cuando estamos en el problema fuerte, no logramos reconocer a Cristo. Siempre en el seminario se nos decía, cuando esté la tempestad fuerte no hay que tomar decisiones, esperar que la marea baje, esperar que la tormenta baje para tomar una decisión. Por eso en el momento de dificultad, de crisis, de tener tantos problemas, tantas dificultades, a veces a nosotros no nos damos cuenta que Jesús está con nosotros y camina con nosotros. Porque es lo que le pasa a aquellos discípulos. No logran reconocerlo y piensan que es un fantasma. Mucha gente que no logra reconocer a Jesús. Jesús está ahí con nosotros, pero no lo logran reconocer por la tristeza, por el dolor, por la agonía, por el sufrimiento, etcétera, etcétera. Pues bien, Jesús le dice hoy, no teman que yo soy. Tóquenme, dice Jesús, tóquenme, yo soy. Y es más, manda a pedir que le traigan un pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Tuvo que comer para que se dieran cuenta que Él era Jesús. Lo tuvieron que tocar. Y eso nos sigue pasando en nuestras vidas. A veces nosotros, hay una frase que dice, hasta no ver, no creer, como la semana pasada meditábamos. Gente que Jesús le muestra que está con ellos, que los acompaña y aún así no creen. Por eso, una vez que ellos se dan cuenta, porque Jesús les abre el entendimiento, se llenan de alegría. Y hermanos, una vez que en el dolor, en la tristeza, en la angustia, nosotros nos encontramos con Jesús, Él nos dice, Shalom, la paz, nos trae paz, viene lo segundo, viene la alegría. Y nos volvemos felices, estamos contentos porque nos encontramos con el Maestro. Ya no estamos frustrados, ya no estamos desesperados, ya en nuestro rostro ya no se ve la tristeza, sino ahora se ve la alegría porque nos hemos encontrado con el Señor. Y Jesús hace que ellos estén contentos, les abre el entendimiento y les dice, era necesario que se cumplieran las Escrituras. Y les permite a ellos comprender las Escrituras. Dice, les abre el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y resucitar al tercer día. ¿Qué nos dice entonces la palabra, hermanos? Que una vez nosotros tenemos el encuentro personal con Cristo, nuestra primera vez, ¿dónde nos vamos a alimentar de Él? Porque una cosa es encontrarse y otra cosa es seguir en esa formación. Muy sencillo, nos vamos a alimentar de la palabra. Es importante que nosotros leamos las Escrituras. Si nosotros queremos conocer más a Cristo, tenemos que leer la palabra. A nosotros los católicos nos cuesta mucho leer la palabra. Ahí la tenemos, pero no la leemos. Y hoy Jesús nos invita a leer las Sagradas Escrituras, que con su Espíritu Santo nosotros podemos comprenderla. Nos encontramos con Cristo en la Eucaristía, en los sacramentos, en el encuentro del hermano, pero en la palabra de Dios también nos encontramos con Él. Por eso dice Jesús, sean testigos, y así va a terminar nuestro texto. Ustedes son testigos de esto. Nosotros somos testigos que amamos a un Dios que nos perdonó, que un Dios que nos llamó, que un Dios que nos dio la paz, que un Dios que nos dio la alegría, que un Dios que nos permite a nosotros acercarnos a Él a través de la Eucaristía, del hermano, de la palabra de Dios, del amor. Un Dios bueno, pero ese Dios bueno nos invita a anunciarlo, a ser testigos, a gritarle a la gente que Cristo ha resucitado. Pues bien, queridos hermanos, que este texto que meditamos para este día domingo de la tercera semana nos haga comprender a nosotros que, aunque a veces nos cuesta trabajo reconocer a Cristo, Él nos acompaña. Y la mejor manera de reconocerlo es a través del hermano. En tu hermano está el rostro de Jesús. Cuando tu hermano pasa a comulgar, es Jesús que está con él. Pues sigamos meditando todos nosotros, y que cada día más nos encontremos y nos enamoremos más del Hijo de Dios que ha dado su vida por nosotros, y que verdaderamente Cristo ha resucitado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos, y que tengan un excelente día. Hasta pronto.